Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una tarta hojaldrada de leche condensada con yogur. Imagínense cómo debe quedar eso. Muy fácil de hacer y ustedes verán que cuando la preparen y la prueben les va a fascinar. Así que yo les invito a que se pongan cómodos para que vean este video y aprendan a prepararla y después la hagan y me comenten, porque seguro que la van a hacer siempre. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Les garantizo que les va a fascinar esta tarta. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Yo tengo acá dos masas de hojaldre redondas que tienen 33 centímetros de diámetro, más o menos. Ellas tienen más o menos unos 230 gramos cada una. A esta lámina voy a regarle azúcar. Eso es al gusto. Yo le voy a poner azúcar porque estas láminas no traen azúcar. Y como no traen azúcar, pues no nos va a quedar así una masa dulce. Y yo quiero que me quede una masa dulce porque vamos a hacer una tarta dulce. Y así queda mucho más deliciosa. Bien esparcidito. Y ahora voy a poner esta lámina por encima de esta. Así. Ahora yo voy a pasarle un rodillo para que se apriete un poquito la masa. Voy a ponerle un poquitito de harina al rodillo para que no se pegue de la masa. Y voy a pasarle así, solamente un poquito, porque así vamos a asegurarnos de que las dos masas van a quedar pegaditas, ¿ok? Es solamente una ligera pasada. Ya está listo. Vamos a colocar la masa en el molde. Tengo acá un molde de fondo removible que lo engrasé con mantequilla, puede ser con mantequilla o con margarina, lo que ustedes utilicen. No lo vamos a enharinar, no es necesario. Tiene 22 centímetros de diámetro. También la pueden hacer en un molde que no tenga fondo removible. Igual ella va a quedar tostadita y cuando se enfríe ya la van a poder retirar. Vamos a colocar la masa acá dentro del molde. Y yo le puse doble masa para que quede más gruesecita, ¿ok? Porque si no iba a quedar sumamente fina y como el contenido es un poco líquido, puede humedecer mucho la masa y no queremos que eso ocurra. Si les sobra masa de algún lado, ustedes luego la cortan, lo que esté de más. La aprietan así del molde, porque como tiene la mantequilla, luego se va a desprender. Y ahora voy a cortar estos excesos. Voy a pincharla ahora con un tenedor porque así al momento que se esté cocinando no va a formar aquellos altibajos que después nos van a dañar la tarta. Siempre es posible que ocurra, pero vamos a tratar lo más posible que no, ¿verdad? Ok, ya está. Vamos a reservarla y vamos a preparar el contenido. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando. Entonces vamos a utilizar una licuadora. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 4 huevos. Agregamos una lata de leche condensada de 395 gramos. Agregamos una taza de yogurt natural, sin azúcar. Es igual a 250 gramos, igual a 7 cucharadas. Agregamos una cucharada de mantequilla o margarina derretida. Eso es igual a 20 gramos. Vamos a agregar
una pizca de sal. Si utilizan mantequilla con sal, no es necesario agregar sal, pero si utilizan mantequilla sin sal, como es mi caso, le agregamos esta pizca de sal. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Si ustedes prefieren, pueden agregar ralladura de la piel de un limón, por ejemplo. Es al gusto de ustedes. Agregamos 2 cucharadas de almidón de maíz, maicena, que es igual a 40 gramos. Y ahora vamos a batir esto. Vamos a licuar hasta que veamos que esto está totalmente homogéneo. Ok, transcurridos 2 minutos que lo dejé batiendo, está listo. Vamos a colocarlo en el molde. Tengo acá el molde, vamos a colocar la mezcla. Ahora vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 200 grados centígrados y debe estar en el horno más o menos entre 45 minutos y 60 minutos, o hasta que veamos que esto está bien doradito por encima y que está bien inflado, entonces está listo para retirarlo del horno. Pueden hacerle la prueba del palito y si el palito ya no sale húmedo, está listo. De todas formas, cuando yo la retire del horno, yo les diré exactamente el tiempo que estuvo en el horno, a 200 grados centígrados. Acabo de retirar mi tarta de leche condensada con yogur del horno. Miren esta belleza. Estuvo exactamente 60 minutos a 200 grados centígrados. Pero eso depende de cada horno, ya saben. Hay hornos donde demora más, hay hornos donde demora menos. Ahora vamos a dejarla aquí tranquila para que se desinfle porque está muy inflada. La dejamos enfriar y después la desmoldamos. Ya nuestra tarta está tibia, ya la podemos desmoldar, entonces vamos a eso. Vamos a ponerla en un plato. Tengo acá un plato y voy a ayudarme así con una espátula para retirar el fondo del molde para ponerla en el plato. Miren cómo quedó. Está una tarta espectacular. ¿Qué les parece? Nuestra tarta hojaldrada de leche condensada con yogur. Ahora voy a dejarla acá tranquila para que se enfríe muy bien 1 hora o 2 y después la cortamos para probarla para ver cómo nos quedó. Ya tengo mi tarta fría. Ahora voy a cortar un trozo. Y acá tenemos esta belleza. ¿Sí les gustó esta receta de hoy? De nuestra tarta hojaldrada de leche condensada con yogur. Bella, ¿verdad? Y tan fácil de hacer, ¿verdad? Ya saben que la tienen que preparar, que les va a gustar seguramente. Y después nos comemos un trocito así. Miren esta belleza. Miren qué linda. Así que ya lo saben. Tienen que prepararla porque les va a gustar. Y yo ahora la voy a probar, claro. Espectacular. Tienen que hacerla. Les va a fascinar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores.
y preparen esta tarta. Les va a fascinar, se los garantizo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.